Buenos días, jóvenes. Este es el video número 3 de la clase de contratos mercantiles. Está un poco inestable el Zoom, pero aquí continuamos. Vamos a continuar con la visualización del video muy interesante de los contratos mercantiles y la explicación resumida de cada uno de ellos. Contrato, en tanto no se le liquide el precio total de la operación. O sea, ¿qué quiere decir esto? El vendedor no pierde la titularidad del bien enajenado en cuotas. Yo puedo poner un ejemplo personal. Yo saqué mi auto de agencia y por lo tanto yo tuve que estar pagando ese auto. Pero en este caso, hasta que yo terminé de liquidar mi auto, entonces ya pude obtener la factura que me acreditaba como propietario, mientras no era mío. Cuando yo estaba pagando esas parcialidades, no era mío. Yo lo usaba, pero no era de mi propiedad. Ahí era con reserva de dominio. Otra modalidad de compraventa, podemos ver el pacto de preferencia. En este caso, o en este contrato de compraventa, se establecen restricciones convencionales, o sea, del convenio, que puedan pactar las partes en el contrato. Puede ser que, o sea, se pacte de que tú vas a hacer, o a ti te voy a dar preferencia de mi producto. Otra modalidad es el pacto de no vender a determinada persona. Se establece que no se puede revender a una determinada persona. Por ejemplo, puede ser una restricción judicial en el cual el juez prohíbe a un coheredero vender por estar embargada la parte de uno de los herederos. Coheredero es cuando existe una herencia y bueno, esa herencia es de varias personas. Ese sería un ejemplo de la modalidad de compraventa, pacto de no vender a determinado. También otra modalidad que nos menciona el artículo 2302 del Código Civil es el pacto de retroventa, aunque ahí mismo menciona que está prohibido. ¿Y cuál es esto? Se da cuando el comprador se obliga a volver a vender el bien objeto del contrato a su antiguo vendedor. ¿A qué se refiere? Si una inmobiliaria me vendiera una casa a mí, Dulce María, entonces yo estoy obligada o estaría obligada a, si la quiero vender, a regresársela. ¿Sí me expliqué? Entonces, esto se le llama pacto de retroventa. En este caso, en el Código Civil nos dice que queda prohibida la venta con pacto de retroventa, así como promesa de venta de un bien raíz que haya sido objeto de una compraventa entre los mismos contratantes. Lo que quiso decir este artículo es que no puedes volver a vender, por decir, yo les daba mi ejemplo, no puedes volver a vender a la misma persona que se la compraste. La modalidad de venta a vista se da cuando se le presenta el bien al comprador, quien tiene la facultad de decidir si lo adquiere o no. Un ejemplo, bueno, pues es cuando se compran las mercancías contenidas en un almacén. Otra modalidad es venta a ensayo o a prueba. ¿A qué se refiere esto?
Esta se da mucho, bueno, pues a lo mejor por tele y dice, si no te gusta, te devolvemos tu dinero. Es el contrato, se condiciona hasta en tanto el comprador acepte el bien por serle de utilidad. La modalidad de venta de cosa futura. Esto también se da mucho en los bienes inmuebles, cuando el vendedor vende una cosa que todavía no existe, pero que va a existir. El ejemplo puede ser venta de una vivienda en construcción por un promotor o una inmobiliaria a favor de un particular. Entonces te dicen, mira, te voy a vender la casa, así va a quedar, solamente te dan el plano o a lo mejor el plano para que observes cómo va a quedar la casa, pero mientras pues tu trámite se puede ir gestionando, pero aún no existe el producto. Vamos a pasar ahora a las modalidades del préstamo mercantil. En este caso, el préstamo que tiene por objeto dinero es el prestatario recibe y se obliga a reintegrar una suma de dinero determinada. O sea, es el préstamo de dinero. El artículo 358 que reputa mercantil el préstamo cuando se contrae en el concepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinan a actos de comercio y no para necesidades ajenas de este. Se presume mercantil el préstamo que se contrae entre comercios. También existe el préstamo que tiene por objeto los títulos o valores. En este caso, el prestatario deberá restituir posteriormente esos valores por otros idénticos o equivalentes. Existe también el préstamo que tiene por objeto cosas fungibles. En este caso, el prestatario deberá devolver la cosa fungible, ya sea mercancía, materias primas, entre otras, en idéntica cantidad y especie, salvo que sea imposible por extinción de la cosa fungible. Entonces, en este caso, se procederá a reintegrarlo, pues, económicamente, dice valor en metálico, en moneda, por decirlo así. Y bueno, el depósito mercantil debemos de saber que se constituye desde que se recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla, aunque solo se trata de un contrato de depósito mercantil cuando la finalidad esencial de las partes sea precisamente custodia. Además, no se permite el uso del bien depositado, sino únicamente la guarda y la custodia. O sea, nos van a guardar ese bien, o sea, nada más va a estar en guarda, en custodia. Este contrato de depósito es un documento muy habitual en todo tipo de transacciones y está especialmente enfocado en aquellas en las que una parte hace entrega de una cosa a otra parte, convirtiéndose el primero en depositante y el segundo en depositario. Esto se fundamenta en el Código de Comercio del artículo 332, lo podemos observar al artículo 330. Este se divide en dos, puede ser depósito regular o irregular. El regular vamos a encontrar que son los que están obligados a devolver la misma cosa que se entregó. Si yo di a guarda joyas, entonces me tienen que devolver mis joyas. En este caso, el depositario se encarga de la custodia de las cosas entregadas por el depositante en común acuerdo, siendo estas cosas no consumibles, o si las fueran, se encontrarán cerradas o individualizadas, debiéndolas devolver al primer requerimiento del depositante. Lo que se devuelve son las mismas cosas depositadas, eso sí debe de quedar bien en claro, y no cosas equivalentes. Si yo di a guarda, no sé, productos, esos mismos productos me deben de ser entregados. Ese es un depósito regular.
Y un depósito irregular están formados por cosas consumibles donde se ha de devolver ya no el mismo, sino otro igual o en cantidad o calidad iguales. Un ejemplo de esto puede ser el depósito de dinero. Yo deposito a mi cuenta y entonces cuando vaya yo a, pues no sé, necesite dinero, entonces me deben regresar mi dinero, pero claro está, no van a ser ni los mismos billetes ni las mismas monedas, por decir. Y por último, bueno, les voy a encargar una pequeña actividad con el contrato de adhesión, en el cual la actividad va a ser que lean el contrato de adhesión y realicen un reporte. Esto lo van a investigar o buscar en la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el artículo 85 al 90, y lo vamos a comentar en una sesión de Zoom. Gracias y buenas tardes. Hoy tienes la oportunidad de poner a trabajar un monstruo como Amazon, a un monstruo como Mercado Libre, para construir tu propio. Mi nombre es José Miguel y hoy vamos a hablar acerca de las fuentes de las obligaciones. ¿Por qué es importante conocer las fuentes de las obligaciones? Bien, reciben este nombre todos aquellos hechos o actos en virtud de los cuales nosotros quedamos obligados frente a terceros para realizar una conducta, ya sea pagarles o entregarles alguna cantidad, realizar cierto comportamiento en favor de ellos o bien abstenernos de realizar determinada conducta. En derecho civil encontramos 6 fuentes de las obligaciones: contratos, declaración unilateral de la voluntad, enriquecimiento sin causa, gestión de negocios, hechos ilícitos y riesgo real. Si nosotros nos ubicamos o realizamos cualquiera de estos hechos o actos recién listados, quedaremos obligados frente a otra persona. En el primer ejemplo, contratos, si yo llego a un acuerdo con otra persona, manifiesto mi consentimiento, él también, y llegamos a un acuerdo de voluntades, bueno, yo tendré la obligación de cumplir frente a él aquello a lo que me haya comprometido. La declaración unilateral de la voluntad consiste en la manifestación de la voluntad o del consentimiento de una sola persona, y en virtud de esa manifestación, sin que haya habido un contrato firmado, él tendrá que cumplir o respetar aquello que prometió o a lo que se dijo. Los ejemplos característicos del papel de las obligaciones, por ejemplo, son las promesas de recompensa, los concursos con promesa de recompensa, las ofertas de venta, en fin. La tercera de las obligaciones, enriquecimiento sin causa. Si yo incremento el patrimonio sin una causa que lo justifique, quedo obligado a devolver a la persona a la que pertenecíamos ese recurso los mismos. Es decir, si alguien me transfiere o deposita en mi cuenta bancaria por error y tiene una manera de comprobarlo, yo estaré obligado a devolverle esa cantidad. La otra parte de las obligaciones, conocida como gestión de negocio, consiste en que si una persona sin mi consentimiento tiene y realiza algo que a mí me beneficia, por ejemplo, manda a reparar una ventana de mi casa porque está abandonada y se está metiendo la lluvia,
o está produciendo ese cierto daño inmueble y él se toma la libertad de repararlo, bueno, si lo que él hizo me benefició, yo estaré obligado también a indemnizarlo y a pagarle sin necesidad de que yo haya solicitado sus servicios ni de que haya expresado mi consentimiento. Las otras cosas de las obligaciones son hechos ilícitos de riesgo creado. Un hecho ilícito es una conducta culpable contraria a la ley. Si yo golpeo a una persona, lo choco, lo lastimo, lo difamo, al cometer ese hecho ilícito le causa un daño y en consecuencia tendrá la obligación de repararse. Y por último, el riesgo creado es en un entorno crear un riesgo que de manera natural no existía. Por ejemplo, si coloco un tanque de gas, una máquina, un ventilador muy pesado, y sin que exista una parte, llega personal a otras personas, a mis vecinos, yo tendré la obligación, el compromiso legal de indemnizarme o de pagar lo que me derecho por ese camino. En esencia, ese es un respecto muy grande de las 6 puntos de las obligaciones. Hasta luego. Como pueden ustedes ver, este licenciado acaba de hablar de lo que estábamos viendo al inicio de la clase, las fuentes de las obligaciones. Ella explicó cada uno, pues son aquellos hechos que nos vinculan con una persona que tiene el derecho a exigirnos determinada conducta, acción o entrega de algo. Eso, uno de los ejemplos que ponía de que lo que es el enriquecimiento ilícito, si yo aparece en mi cuenta el día de mañana 100,000 pesos, ¿de dónde dinero? O sea, pero si fue un error del banco que lo debieron de haber depositado a cuenta de otra persona, bueno, yo tengo la obligación de hacer eso. Son las obligaciones. ¿Y dónde vienen las obligaciones desde el punto de vista legal? Vamos a ver otro aspecto también de los contratos. Ya vimos que son los contratos mercantiles, cuáles son esos, explicación de cada uno de ellos de manera resumida, las fuentes de las obligaciones, y vamos a ver que algo que pudiera haber. También hay otros videos de las fuentes de las obligaciones. Vamos a ver el término obligación en sí. SEOSOFT es el sistema que te ayuda a tener todos los lados del cubo armado. Organización desde la prospección. Hola, soy José Miguel. El día de hoy hablaremos del obligación. Uno de los conceptos más importantes para todas las personas que desean estudiar derecho es la obligación. La obligación se define como el vínculo o relación jurídica entre una persona llamada sujeto activo y acreedor y una persona llamada sujeto pasivo o deudor, en virtud de la cual el sujeto pasivo o deudor se encuentra obligado a realizar en favor del sujeto activo o acreedor una conducta que puede ser de ejecutar, hacer o no hacer. Este concepto de obligación también se conoce como derecho personal o derecho de crédito. Dependiendo de la perspectiva del sujeto determinadas a la figura, será más correcto precisamente hablar ya sea de derecho de crédito o de obligación. Si lo vemos desde la figura del acreedor, del sujeto aquí, quizás lo más adecuado sea definirlo como derecho personal o derecho de crédito. Sería la relación jurídica de la cual un sujeto llamado activo o acreedor tiene la capacidad de exigir de otra persona llamada sujeto pasivo o deudor una conducta de la hacer
inicial podríamos tener la idea de que solo si firmo un contrato o un documento yo quedo obligado a hacer todo, pero eso no es así. En derecho civil y mercantil existen múltiples actos hechos a través de los cuales yo quedo obligado o con el deber de realizar la salud de otra persona. Es decir, no solo a través de la firma del contrato, yo quedo obligado a tener a una persona. A continuación, voy a identificar otros actos o hechos por medio de los cuales yo quedo conceder el beneficio de la tercera. Si yo manifiesto mi voluntad, hago una oferta de recompensa o prometo dar un premio a mi realizador de la conducta, yo quedo obligado. Por eso es muy importante para los mercadólogos cuando celebran algún anuncio o hacen una campaña publicitaria, tener un conocimiento de que aquello que prometen están obligados a cumplir. Otra de las cosas de las obligaciones, por ejemplo, sería por ejemplo, en un incremento de patrimonio, una cosa que no se estoy obligado a indemnizar a aquella persona que sea empobrecida para que yo me beneficiara. Por ejemplo, si alguien transfiere dinero en mi cuenta bancaria por error o hace depósito por error y no hay razón para que yo reciba ese dinero, por supuesto que tengo la obligación de devolverlo y la otra me lo puede ejercer por los medios que les corresponden. Otros ejemplos de cómo yo puedo quedar obligado con el tercero sería si yo atropello a una persona, la daño en su reputación, entonces ya recauso el daño patrimonial o moral y se puede indemnizar, hacer un pago. En fin, en este video estaremos hablando de la obligación. La idea principal es quedar con un concepto claro de que yo puedo quedar obligado frente a terceras personas, no solo por la misma del contrato, sino a través de múltiples actos igual. De esta manera, termino el video reiterando la definición de obligación. La relación jurídica en virtud de la cual una persona llamada sujeto pasivo de lucro tiene el deber de realizar en favor de otra persona sujeto pasivo conceder una conducta de dar, hacer o de no hacer. Entonces, A continuación, jóvenes, vamos a ver en este video cuáles son los elementos que debe de tener todo contrato mercantil. Así como hay también los contratos civiles, tenemos también los elementos esenciales como es la capacidad, la voluntad para que pueda tener validez el contrato. Aquí, pues, si se dan cuenta, el video es una correduría pública donde se llevan a cabo y se elaboran diversos tipos también de contratos mercantiles. Pues escuchemos al expositor de este video respecto a los elementos de los contratos mercantiles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de los elementos necesarios para poder elaborar un contrato mercantil. En primer lugar, tenemos que identificar quiénes son las partes que van a estar involucradas en el contrato, tanto por la parte del comprador y por la parte del vendedor, por ejemplo, que es un contrato para venta. Igualmente, por la parte del arrendador y del arrendatario, que es un contrato de venta. En segundo lugar, tenemos que establecer el domicilio de cada una de las partes para poder unir y recibir todo tipo de notificaciones relacionadas con la transacción. Ahora bien, es importante que establezcamos en el contrato la manifestación de la voluntad de ambas partes para celebrar el contrato. Importantísimo. El objeto es indispensable poderlo plasmar en un documento que vamos a celebrar.
Cuando hablamos del precio, hablamos de la contraprestación que una de las partes va a pagar a la otra por el bien o por el servicio que está recibiendo. Las circunstancias, el tiempo, modo y lugar son indispensables para poder definir los términos y condiciones del contrato. Cómo se va a entregar el producto, o cómo se va a prestar el servicio, en qué lugar, de qué manera, la calidad de los servicios que son objeto del contrato. Pero ¿qué pasa si existe el movimiento de una de las partes? Consideramos trascendental establecer una penalización para el caso de incumplimiento. Si alguna de las partes no cumple en tiempo y forma para el contrato, ¿cuál será la sanción a la que se haya creído? Jurisdicción. Consideramos importante establecer cuáles son las autoridades competentes y la legislación a la que nos vamos a someter en caso de alguna controversia. Es decir, si estamos en Aguascalientes y se da conforme a los tribunales de Aguascalientes, los que dan conocimiento de nuestro juicio. Y bueno, si estamos en materia mercantil, la materia mercantil normalmente es federal. Lugar y fecha de celebración. Esto está muy relacionado con la parte de jurisdicción. Establecer dónde es el lugar, donde se celebró el contrato y la fecha. Y esto le ponen muchísimas personas relacionadas con los términos, con el cumplimiento del contrato e incluso con la notificación. Esos son los elementos indispensables para que podamos celebrar un contrato de compraventa. Y recordemos que el qué, cómo, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué son importantísimos para poder definir muy bien los elementos de nuestro contrato. Muchas gracias y nos vemos la próxima con más cuestiones relacionadas con el derecho de video. Obligatorio. Obligatorio è fiore di quello. Pure se si sta che assegno. Al cui solvenza è e quando nostra se va si fiora. Todos. Todos estos que son, no deben ir para nada, ¿no? Muy bien, como podrás haber visto en el título del video, hoy nos corresponde saber sobre los elementos de existencia y los elementos de validez de un contrato o de un acto jurídico. Para nosotros van a ser exactamente lo mismo. Y sí, y es que en muchas ocasiones la doctrina mexicana ha tomado al acto jurídico como sinónimo de contrato, lo cual podría ser algo erróneo, porque todos los contratos son actos jurídicos, pero no todos los actos jurídicos van a ser contratos. Pero para efectos de este video van a ser la misma fregadera. Pues vámonos comiendo los tamales porque se enfrían, señoras y señores. Pero antes de meter la manopla a la olla, tenemos que tener muy claro que un convenio es un acuerdo de voluntades para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Y de ahí mismo brota como una flor lo que vamos a llamar contratos. Pues los contratos van a ser los convenios que se van a encargar de crear y transferir derechos y obligaciones. Todo esto con fundamento en el Código Civil para el Distrito Federal, en su artículo 1792 y 1793. Y una vez que ya tenemos ubicado nuestro contrato según la legislación, vamos a poder decir cuáles son sus elementos de existencia y sus elementos de validez. Primero veremos los elementos esenciales o los elementos de existencia. Sin estos, el acto jurídico o el contrato simplemente nunca pasó. La legislación mexicana, en concreto el Código Civil, nos dice que existen dos elementos esenciales que jamás deberían de faltar: el consentimiento y el objeto. Vámonos a definir el consentimiento, pues dice que es la unión de dos o más voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la voluntad? Coño, ¿qué más fácil no puede ser? La voluntad es la intención, ánimo o resolución de hacer alguna cosa. Coño, ¿qué más simple no puede ser? Y en este caso vamos a definir el consentimiento solamente para un contrato, es decir, para que exista contrato tiene que ser más de una voluntad. Es por eso que la definición lo pone como una unión de dos o más voluntades. Cuando hablemos de los actos unilaterales y del consentimiento será otra historia. Mientras lo dejaremos ahí y vamos a pasar al otro elemento esencial que es el objeto. Pues en el objeto tenemos
dos divisiones, que es el objeto directo y el objeto indirecto. El primero va a constar en la prestación o conducta que se puede interpretar en un dar, hacer o no hacer. Sí, este es el verdadero objeto directo de todo contrato o de todo acto jurídico, que el deudor o el que se está obligando tenga que realizar alguna prestación o alguna conducta determinada frente al acreedor, y esto se puede interpretar como un dar, hacer o no hacer. Este es el objeto directo. Por otro lado, Tenemos al objeto indirecto, y aquí sí entra lo que conocemos como el objeto del contrato, que sería la cosa o el objeto por lo cual nos estamos obligando. como mediante cultural, anteriormente en la época romana, también como un elemento de existencia del contrato, se podría decir que existía la solemnidad. Era aquella situación por la cual tenía que pasar el contrato para que pudiera existir. Ciertas especificaciones, como estar en un altar, como estar con ciertas personas, o en alguna festividad del calendario. Actualmente algunos doctrinarios le dan a la solemnidad su calidad de elemento de existencia al matrimonio. El matrimonio visto como acto jurídico, no como contrato. Ahora nos toca ver los elementos de validez del contrato, y esencialmente van a ser 4. La capacidad de las partes, ausencias de vicio del consentimiento, la forma y el motivo o fin lícitos. Vamos a explicarlos de bolón ping-pong. El primer elemento es la capacidad, y vamos a definir a la capacidad como Aquella actitud de las personas para poder ser titulares de derechos y sujetos de obligaciones. A su vez, la capacidad se va a dividir en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce, por su parte, nos va a dar la facultad y la aptitud para ser titulares de derechos y de obligaciones. Se dice que tienes capacidad de ejercicio cuando no necesitas a un representante para ejercer tus derechos y obligaciones. Va a ser aquella aptitud que vamos a necesitar para ejercer esos derechos y cumplir nuestras obligaciones por nuestra propia cuenta en los vicios del consentimiento. Vamos a encontrar principalmente 5: el error, el dolo, la violencia, la lesión y la mala fe. El error Es una falsa percepción que se tiene de la realidad. el dolo, Son todas aquellas artimañas o artificios que haces para que una persona caiga en el error. violencia, Cuando se utiliza la fuerza física o amenazas para que una persona celebre un contrato. Si no me das caso, le voy a decir a mi mamá que me pegaste. Pasa, Nico, te pasa, Nico. lesión. Aprovecharse de la suma ignorancia de alguien o de su notoria inexperiencia. Por último, la mala fe. Es saber que existe algún error en el contrato, pero no haces nada para que la otra parte salga del error. Por otro lado, tenemos a la forma. La vamos a definir como la manera de exteriorizar o plasmar el consentimiento. Esto es el documento o la hoja de papel cuando estamos hablando de manera escrita o formal, o de palabra, y estaríamos hablando de una forma verbal o informal. Por ejemplo, cuando vamos a la tiendita no es muy común que pase esto. Vale, no sé qué, me voy a vender un litro de leche y unos roles de canela por cantidad. No, Aguascalientes, que nada más de lo que voy por ellos a la bodega, entonces, hermano, podrías firmar esta hoja con tus iniciales aquí, aquí, acá y acá, y me designo que en caso de inscripción, si eres tan amable, ahorita regreso. Y eso es porque a menos que la ley nos pida una forma específica para el contrato, nosotros podemos realizarlo de la manera que queramos. Cuando vamos a la tienda, cuando compramos un boleto de metro, lo estamos haciendo de manera verbal o de manera informal. Pero cuando ya estemos comprando una casa y eso se tiene que elevar a escritura pública, la ley nos pide una manera escrita o una manera más formalizada. Por último, vamos a tener al motivo o fin lícito. Esto es que el objeto y la finalidad del contrato deben ser posibles físicamente y jurídicamente. Si escuchamos a alguien decir, estamos viendo un objeto que es físicamente imposible. ¿Por qué? Porque nadie puede vender la luna o nadie puede vender a las estrellas. Y no vamos muy lejos, y perdónenme por lo que les voy a decir, amigos de CEU que me estén viendo, pero ustedes saben que es verdad. La venta ilegal de marihuana hasta la fecha sigue siendo jurídicamente imposible. Y sí, yo sé que CEU se puede ir a la quiebra con este video, pero no me importa. Y es así. Si ves a un tipo que te quiere bajar la luna y las estrellas, dile, estás completamente idiota porque es un objeto físicamente imposible. O si vas cualquier día de escuela y cualquier tipo se te acerca y te vende marihuana en las islas de Ciudad Universitaria, sabes que también es jurídicamente imposible y tu contrato, por lo tanto, será nulo. Líderes de CEU, por favor, no me maten.
Yo soy Cristian Guerrero y muchísimas gracias por ver este video. Hasta aquí el videoblog del día de hoy. Dale like y compartir si es que te gustó y suscríbete al canal para que puedas ver las nuevas novedades y los temas que vamos a estar subiendo. Muchísimas gracias por verme y no olvides darle clic a clic derecho. Gracias y hasta la próxima. Probablemente me conozcas de mi faceta como. Lo que probablemente no sabes de mí es que desde hace 8 años soy inversionista profesional. ¿Y qué? Hola, soy José Miguel. El día de hoy hablaremos del siguiente tema: utilidad relativa y utilidad absoluta. En este video 3 ya analizamos los elementos esenciales y los requisitos de la unidad de la justicia. Cuando faltan unos u otros, se pueden producir una unidad. Por un lado, tenemos la unidad absoluta y la unidad relativa. De manera básica, podemos decir que si falta algún elemento existencial, la unidad del acto será de manera absoluta, es decir, no existe ni puede producir ninguna consecuencia de derecho. ¿Cuáles eran esos elementos existenciales? Habíamos dicho consentimiento, objeto físico y jurídicamente posible, solemnidad. Si falta cualquiera de ellos, el acto jurídico simplemente existe ni puede producir constantes y o no unidad absoluta. Por otra parte, tenemos los requisitos de validez. Uno de los requisitos de validez que habíamos mencionado en un video anterior era el de la licitud, entendiendo por esto que el acto civil es realizado de acuerdo a la ley. Pues bien, el acto será de manera absoluta, es decir, no existe ni puede producir ninguna consecuencia de derecho. Jurídicamente posible y solemnidad. Si falta cualquiera de ellos, el acto jurídico. Luego entonces, el resto de los requisitos de validez, cuando llegan a faltar, solo presentan o acarrean el tipo de unidad llamada unidad relativa. Si faltan cuáles requisitos, tendríamos una unidad relativa: capacidad, ausencia de vicios de consentimiento y formalidad. Por ejemplo, si yo como menor de edad, teniendo 17 años, realizo un contrato, no tendré la capacidad de ejercicio para verlo celebrado. Entonces, el acto será nulo de manera relativa. Eso significa que con posterioridad el acto puede perfeccionar su formalidad. O bien, si yo celebro un contrato y amenazado o estaba equivocado, me encontraba en un error y así firme, bueno, el acto tiene de inicio unidad relativa. Pero si yo no busco la manera de que se declare la nulidad de este acto, bueno, con el transcurso del tiempo o con mi consentimiento posterior, el acto puede llegar a perfeccionar. Entonces, Jóvenes, nos volvemos a conectar ya después de este último corte. Valeria, Denise y Eduardo. Gracias.